Entonces vemos que muchas veces podemos vivir tiempos de escasez, pero siempre le echamos la culpa todo al diablo, ¿cierto? Por lo general. Pero hay cosas que nosotros vivimos como consecuencia de lo que nosotros hemos hecho o nuestros antepasados. Ha sido una herencia. Vamos a mirar el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Amén. ¿Lo tienen? Les pido que por favor copien las citas para que les quede más fácil buscarlo en la casa. Yo se los voy a leer. Hoy no les voy a leer la traducción Reina Valera, sino lenguaje actual. Dice, Acab fue a buscar a Elías. Entonces, cuando lo encontró, le dijo, así, 18:17. Van a ver unos versículos que yo los voy a saltar, se los voy a contar para que nos rinda. Amén. Entonces, el versículo 17. Y cuando lo encontró, o sea, ¿quién? Acab encontrando a Elías y le dijo, así que eres tú el que trae tantos problemas sobre Israel. Entonces le estaba echando era la culpa al otro, ¿cierto? Por lo general nosotros tendemos a echarle la culpa al diablo. Elías le contestó, no soy yo el que trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque ustedes han dejado de obedecer los mandamientos. Entonces ahí empezamos a ver una de las causas, y es que nosotros a veces somos desobedientes. ¿Para qué decimos que no, sí, sí? Entonces, ustedes han dejado, ahora le dice, es usted y su familia. Ellos, Acab era el rey, la esposa era Jezabel, la reina. Entonces todo empezó por la autoridad, todo empezó por la cabeza. Y podríamos decir, ay, sí, es que en la iglesia los pastores, sí, pero también usted como esposo y autoridad, ¿cómo está? ¿Qué está permitiendo en su casa? Dice, dejaron de obedecer los mandamientos de Dios y adoran las imágenes del dios Baal. Entonces ahí vemos idolatría. Ordena que los israelitas se reúnan en el monte Carmelo, que vayan también los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Astarte. Recuerden que cuando leemos Astarte, Inanna, Istar, siempre va a ser la misma señora, ¿no? Es la reina del cielo. A los que Jezabel les da de comer. Entonces Jezabel alimentaba 400 profetas de Baal más 400 de la diosa Astarte. Eran 850 personas o profetas que ella estaba alimentando. Entonces llega y le dice a Elías, a Acab, el versículo 21, vamos a saltar al 21. Elías se acercó al pueblo y le preguntó, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Y déjeme decirle que a veces se parece al pueblo de Dios hoy, porque mantenemos cambiando de Dios. ¿Cómo así? Sí, al hijo le da ojo y van a buscar ¿a quién? A la diosa bruja para que les quite el ojo al niño. Y lo que hace es ponerle otro demonio. La contra es otro demonio. ¿Ve? Entonces, ¿cambiamos de Dios? Vamos a buscar a Pepito, Jacinto, a Josefo que nos ayude. Cambiamos de Dios porque el que nos puede ayudar y solucionar es Dios. Tiene que decidirse por el Dios de Israel o por el Dios de Baal. Y si Baal es el único verdadero Dios, pues síganlo a él. Ah, bueno, pues si usted ve que ese es el Dios que le respondió, pues entonces sígalo a él. El pueblo no contestó nada. Versículo 22. Entonces Elías agregó, yo
soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, porque acuérdense que Jezabel había mandado a matar 400 profetas de Dios y el único que quedó fue el pobre Elías. Estaría uno más fácil escondido. Es muy valiente él. Ay, no me digan que a usted no le daría susto, que fuera el único y que va y habla con el rey con la autoridad que me puede matar a mí, quedarse callados, ¿sí o no? Pero dice, he sido el único que he quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Pues hagamos una cosa, traigan 2 toros. Esa historia ustedes ya la han escuchado porque mi esposo se las ha enseñado. Traigan 2 toros, entonces vamos a levantar 2 altares. Cuando se le hacía el altar a Dios y él había aceptado la ofrenda, porque él no acepta todas las ofrendas, para que vea pues. Bueno, es otro tema. Entonces, tráiganlo y ustedes cogen uno, yo cojo el otro. Eso sí, no van a prender fuego, porque cuando la ofrenda era aceptada por Dios, caía fuego y encendía lo que estaba allí, ¿cierto? La ofrenda, y era aceptada. Entonces, no vamos a prender fuego ni ustedes ni yo. Y entonces, así lo hicieron y oraron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. ¿Quiénes? Los profetas de Baal. Toda la mañana hasta el mediodía, y dice que le decían: Baal, contéstanos. Los profetas de Baal saltaban alrededor del altar, pero no se escuchó ni voz ni nadie que respondiera nada. Al mediodía, Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más fuerte, ¿no ven que Él es Dios? Y yo me lo imagino, mediodía ellos con la garganta pelada, saltando ahí alrededor. Baal, por favor, respóndenos. Y dele y con el bailecito a ver si Baal les respondía. Y nada. Y entonces el Elías, pero es que mire, cuando uno está empoderado de lo que Dios le manda hacer, no hay temor. En el caso de nosotros, si vamos así solitos, o en el caso de Elías, pues nos escondemos. Pero él estaba empoderado de lo que Dios le estaba mandando a hacer, no había miedo. Y fuera de eso, él empieza a burlárseles, como quien diga: pues ese Dios que ustedes tienen, al fin y al cabo, de palo, con ojos, con nariz, con boca, pero no habla, como Shakira, no oye, no ve, no entiende. Entonces le decía: ¿no ven que Él es Dios? A lo mejor está pensando, o salió de viaje, quizás se fue para el baño. Léalo, verá que ahí dice que fue para el baño. Versículo 27. Tal vez está dormido y tienen que despertarlo, cuando nuestro Dios no duerme por estarnos cuidando a nosotros. Tan bello, ¿cierto? Y vamos a mirar el versículo 28, que allí es donde yo me quiero detener. Porque dice: los profetas de Baal gritaban fuerte. ¿Y qué más? Se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que les salía sangre, pues así que acostumbraban a hacerlo en sus cultos. ¿Qué les pedía Baal? ¿Qué les pedía Acera? Derramamiento de sangre. Y no solamente era con el toro el derramamiento de sangre, sino que ellos venían y se cortaban. Y hoy día, ¿qué hacen los muchachos? Empiezan a cortarse los brazos, hay derramamiento de sangre. ¿A cuál Dios? A Baal y a Acera. Y entonces decimos: no, pero es que ellos no van a ninguna iglesia. Usted sabe que nos movemos en un mundo espiritual. Nos movemos en un mundo espiritual. Entonces, ¿a quién se le está haciendo el sacrificio de sangre? Derramamiento de sangre. A Baal. Jezabel, entonces, como esposa de Acab, llevó la gente, acuérdense que ella era brujilda, a través de la brujería llevó a la idolatría,
del dios Baal y Acera. Y recuerden lo que dice y apunte este versículo que nunca se le borre. Primer libro de Corintios 10:20, yo se los voy a leer para que no nos salgamos de allí. Dice, lo que los gentiles sacrifican. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Lo que ellos sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y me acordaba, por ejemplo, cuando en Semana Santa se dan látigo y ellos mismos se dan en la espalda hasta sacarse sangre. ¿Lo han visto en los noticieros? Lo que ellos sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y este Dios aquí aparece con D mayúscula. Adoran las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Ustedes hasta cuándo van a cambiar de Dios? O sea, ellos cambiaban a Dios. Los profetas de Baal entonces se cortaban a sí mismos con cuchillo hasta que les salía sangre. Entonces, aparte del bailadito, aparte de la gritería, entonces como que no está funcionando así. Pues entonces empecemos a cortarnos a ver qué. A ver si se mueve Baal, a ver si se despierta o sale del baño. Recordemos que Apocalipsis 2:20 dice que Dios empieza a hablarle a las iglesias, ¿cierto? Y dice, yo tengo contra ti una cosita, usted es muy lindo, muy querido, muy bello, muy hermoso, pero usted tolera a esa señora que se dice ser profeta, que se llama Jezabel, que seduce a mis siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que ellos hacían era sus comidas y primero se las ofrecían a sus ídolos y luego las repartían. Entonces, vemos Jezabel, brujilda, seductora, lleva a fornicar y a cometer, fornicar a los siervos, a los servidores de Dios. Y muchas veces llegan temporadas, mire, en casi todas las iglesias podríamos decir se mueven los mismos demonios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros los dejemos o no tengamos el discernimiento y los dejemos fluir. Y a veces cayó uno, cayó el otro. ¿Qué se está moviendo en la atmósfera? Es el espíritu de Jezabel. ¿Qué es lo que tiene uno que estar limpiando todo el año? Los mismos demonios. Entonces se va esa y vuelve después el espíritu de manipulación, el hijo de David, ¿cómo es que se llama? Absalón, el espíritu de Absalón, el que quiere siempre robarse la autoridad, pasar por encima de la autoridad. Por tiempo está el espíritu de chisme y de murmuración, entonces le toca a uno, Señor, quítale ese demonio al hermano que no hace ni hablar. Pero sí, o sea, observen que es por temporadas, O sea, como que eso está dentro de lo normal. El problema ¿cuál es? Que si uno no tiene discernimiento en el momento, pues el diablo le mete los goles a uno. Ahora, vamos entonces a cómo hacemos un pacto indirecto con las tinieblas, con las finanzas. Es un pacto indirecto. Recordemos que el pacto con las tinieblas siempre resta y siempre divide. ¿Y por qué indirecto? Porque las personas no van y dicen, por ejemplo, se fue para el prostíbulo. Yo hago pacto con mis finanzas, ¿sí? Y con la prostitución. No es así. Sencillamente, el solo hecho de usted sacar de su bolsillo y pagarle a una prostituta, allí usted está pactando sus finanzas. Entonces, el primer libro de Reyes, Isaías 20. Ay, no me enrede. Isaías 28:15 dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Sí? ¿Lo encontramos? Sí, es. Pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. ¿Qué es el Seol? El lugar de los muertos. Cuando puse el turbión del azote,
no llegará a nosotros, cuando pasa el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Entonces ellos dicen, no, cuando pase el turbión o cuando pase el azote, no teman porque nuestro refugio va a ser la mentira y nuestro refugio va a ser la falsedad. Pero entonces dice, pacto tenemos hecho con la muerte. Entonces sí se ha hecho pacto. Ahora, aquí está hablando, se pactan nuestras finanzas con las tinieblas cuando pagamos de nuestro bolsillo a la brujería. Y vamos a ver esa diapositiva, la negra. Pagamos a la brujería, a la idolatría. Y acuérdese que esa idolatría es a los demonios, ¿no? Las ofrendas que antes le dábamos a San Cochito. Derramamiento de sangre, vemos cómo ellos se cortaban para adorar a sus dioses. Pero también ese derramamiento de sangre tiene que ver con los asesinatos, con los abortos. Cuando se unen dos sangres, eso se ve mucho en los colegios y en la inocencia de los mismos niños, que a veces se cortan los dedos y juntan la sangre entre amigos por siempre, o tienen un novio, seremos novios, o bueno, pareja por siempre, se cortan aquí y juntan la sangre. Cuando eso sucede, es fuerte sacarle ese demonio cuando unen la sangre, pero mayor es la sangre de Cristo, ¿no? Sino que da lora un ratico y lo cansa uno, pero sale en el nombre de Jesús. Amén. También cuando se están cortando los brazos con la perversión sexual. Y aquí uno no siempre está mirando a una mujer, es que a veces los hombres ejercen la prostitución, porque a veces parecen la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y aún el que tiene el sexto tampoco es el tuyo. Entonces no se necesita estar allá parado, ¿sí o no? Y entonces, y estamos aquí hablando también pues de los hombres porque tienen más de una mujer. Aquí no hay, eso aquí nunca pasó. Estamos hablando allá, de los otros de por allá. La mentira. ¿Cuántos todavía están luchando con la mentira? ¿A cuántos se les enreda todavía la mentira? El robo. Roban la parabólica, ojo con eso. La extorsión, negocios ilegales, narcotráfico, alcoholismo. ¿Cuánto le están pactando sus bienes al alcohol? Ahora vamos a ver el pacto con el reino de los cielos, que siempre suma y multiplica. ¿Cuántas veces han cambiado por trago la comida de los hijos? Y han dejado aguantando hambre toda la semana la esposa con los hijos porque se lo bebió el fin de semana con las prostis. ¿Lo han visto? Aquí no, por allá, en otros lugares. Vamos a mirar Ezequiel 20:40. Ezequiel 20:40 dice, ¿sí lo tienen? Porque será en mi santa montaña, yo voy adelantando, donde me servirá toda la casa de Israel en esta tierra. Allí los acogeré amorosamente. Allí solicitaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas santas. Entonces Dios dice, mire, allí, en esa santa montaña era el lugar más alto de Israel. Ustedes no notan que siempre en los lugares altos, en cada pueblo, en cada ciudad, hay una cruz para la idolatría. Pero en Israel había un santo monte donde se subía a orar y a clamar al Dios vivo. Entonces dice, donde me servirá toda la casa de Israel. Dios se agrada cuando nosotros servimos a nuestro Dios.
y Él es galardonador, galardonador. Es un jornal, Él paga por servirle. Pero es que en la iglesia a mí no me están dando plata, pero Él le paga, ese no le queda debiendo a nadie. Entonces dice, allí los acogeré amorosamente. Es que nuestro Dios es hermoso, es un Dios de amor. Y dice, y allí solicitaré vuestras ofrendas. Vamos a ver qué dice esa palabra, solicitar. En otra versión dice demandar. Él significa, viene del hebreo y significa averiguar, buscar, pedir cuentas, preguntar con interés acerca de alguien o de algo. Pero también significa cuidar. Entonces, allí solicitaré mis ofrendas. Dios solicita, Dios averigua por nuestras ofrendas. Nos pide cuentas de nuestras ofrendas. También nos pide cuentas sobre nuestro servicio. Nos pide cuentas sobre las primicias. Nos pide cuentas sobre los diezmos. ¿Para qué? Ay, no, es que ese Dios que nosotros tenemos es muy ahorcador, no ve que no puedo pagar. Precisamente para cuidar y multiplicar nuestras finanzas al punto de Él mismo comprometerse, Él mismo se compromete a reprender el que devora nuestras finanzas. Tan bello. O sea, Él no nos pide cuentas, pero ahora esto no lo hacemos nosotros. Porque aquí no obligamos, nosotros enseñamos la palabra y usted toma la decisión si lo hace o no lo hace, si obedece o no lo obedece. Aquí dice, miren señores, es que yo no soy el que traigo mal, es que ustedes han dejado de obedecer los mandamientos. Ah, eso es otra cosa. Y entonces, si usted lo quiere hacer, amén, va a recibir su bendición. Si no lo quiere hacer porque todavía no ha bajado el ángel y lo ha convencido, también nos seguimos amando. La construcción se paró porque usted no diezma. Él usa al que se quiere dejar usar. Todo esto es porque ha habido un dador alegre, porque hay gente fiel con sus diezmos, con sus ofrendas. Pero el hecho que usted no lo haga, el reino de Dios no se va a parar. El que se para es usted. El que recibe las consecuencias es usted, pero aquí lo seguimos amando y pasamos el proceso de las consecuencias con usted. No, o sea, nosotros no le vamos a pedir cuenta. ¿Qué dice ahí la palabra? Yo solicitaré, yo lo voy a averiguar, yo lo voy a buscar y les voy a pedir cuenta. ¿Quién? Nosotros no, pero Dios sí. Amén. Amén. Como con esa tristeza, como, amén. Pero nos seguimos amando, hermanos, nos seguimos amando. Es más, nosotros mismos hacemos que nuestras finanzas sean maldecidas por Dios. ¿Cómo que Dios maldice? Es que siempre le echamos la culpa al diablo, pero hay maldiciones que vienen de parte de Dios. Vamos a mirar Malaquías 3. Ay, no. Malaquías, vamos, busquen a Malaquías. ¿Esta palabra es palabra de Andrea? ¿Te alabamos, Andrea? No, la palabra de Dios es la palabra de Dios, no de Andrea. Ni de Gonzalo. Vamos a empezar desde el versículo número 9. ¿Qué dice? Malditos sois con maldición. ¿Lo está diciendo el diablo? ¿Quién lo está diciendo? Dios. Vea, la pastora nos está maldiciendo. No, estamos enseñando una verdad. Si usted quiere, la adopta para su vida. Lo que yo le decía, a Daniel yo le enseño a diezmar. Esté ahí con nosotros. Si Dios se lo lleva para otra ciudad, para otro país, yo le digo, Daniel, hay algo que es impajaritable en su vida.
Usted va a servir a Dios, así sea lavando baños, barriendo, trapeando, pero lo va a servir. Y lo otro, para proteger sus finanzas, usted va a diezmar donde esté. Así sea allá en la iglesia local, así no sea que se lo mande al papá y a la mamá. Pero usted lo va a hacer porque esto es un principio que nosotros hemos vivido desde el momento en que a nosotros nos enseñaron. Lo hemos vivido, yo lo he encarnizado en mi vida y ha sido de bendición. Y hoy día Daniel diezma de lo que el papá le da, pero él diezma porque él sabe que es un principio divino que lo va a bendecir a él por el resto de su vida y va a bendecir sus generaciones. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Cuáles? Yo no soy un ladrón. ¿Sí o no? Yo no le robo a nadie. Dice, toda me habéis robado, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice, ¿quién? Es que no soy yo. Si no abriré, pruébeme a ver, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Bendición hasta que les sobre y hasta que les abunde. Nosotros no estamos llamados a vivir en escasez. Nosotros no hemos sido llamados a vivir en pobreza, ni siquiera en abundancia. ¿Cómo la ve? Ni siquiera en abundancia. Hemos sido llamados para vivir en sobre. Entonces ahí está, preguntémonos, ¿me sobra? ¿Me sobra? El versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador. Mire cómo se compromete él. Y no os destruirá el fruto de la tierra. ¿Cuántas hay que siembran y viene una plaga? Ni vuestra vid en el campo será estéril. A nosotros nos han traído frutas del palo que no daba frutos. Y hemos ido y hemos orado y nos han traído la primicia. Mire, esta es la primera fruta que dio el árbol y tantos años que no daba fruto. Porque nosotros podemos hacer que la lluvia no caiga. ¿Se acuerdan en Israel? Que hay varias lluvias, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Si no llueve, la tierra se seca. Necesitamos la lluvia. Pero cuando nosotros no hemos obedecido, llega la sequedad. Entonces dice, vuestra vid en el campo será estéril. Ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos, no Andrea. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable. Y entonces dicen, ay, es que hay un poco de envidiosos, que yo no sé qué. Son tierra deseable. ¿Sí o no? Dice Jehová de los ejércitos. Le voy a leer esta versión. Esa es la Reina Valera. Esta versión que tengo aquí, se las voy a leer. Dice, todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo a todos ustedes, también como nación. Entonces, mire, está hablando de nación. Esto también va a perjudicar nuestra descendencia. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. ¿Por qué entonces a veces nos vemos apretados para pagar? Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Versículo 11. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los van a considerar muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. ¿Por qué todo el mundo pega para Estados Unidos? Porque allá el evangelio se ha multiplicado.
se han venido enseñando de generación en generación, pero el diablo no sabe cómo meter sus tapados. Entonces vamos a encontrar también cosas que decimos, bueno, ¿y por qué hay tantos muertos? ¿Y por qué? Porque sacaron la palabra de Dios de los colegios. Y hoy esos mismos jóvenes, esos mismos adolescentes están viniendo a darles. Pero ya hay regiones donde el que manda dice, vuelve la Biblia a los colegios. Es la lucha, ¿no? Pero aún así, aunque el diablo se camufle, porque acuérdese que está el trigo y la cizaña, aún así es una tierra que deseable. Todo el mundo quiere ir para allá porque sabe que económicamente les puede ir bien. Así no les guste la situación allá, que pereza, que el capitalismo, que yo no sé qué, pero allá se vive cómodamente. Son tierra deseable. Todo el mundo quiere pegar para allá. Ahora, el diezmo es protección aún para hacer guerra espiritual. Yo les voy a contar una experiencia. Resulta de que a mí me gusta hacer todo lo de cartografía espiritual, líneas ley, que masonería, que todo el cuento. Entonces, en la asociación, el que estaba en ese entonces de presidente me dijo, pastora, ¿y por qué no enseña eso que usted sabe? Enséñenoslo a nosotros los pastores. Estuvimos 4 meses enseñándole, bueno, todo el rollo. Y ya, pues para mí ahí acababa la función. Me desaparezco. Cuando, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer con lo que enseñó la pastora de Tomás de la Ciudad? No, salgamos, que yo no sé qué. Entonces yo empecé a decir, no pueden ir, porque eso lo aprendí en la capacitación, pero a veces cuando uno no lo vive, no entiende la profundidad. Entonces yo les dije, no pueden ir los que no tienen arreglado papeles. No levante la mano, pero aquí hay más de uno que no le tiene papeles a la moto, que anda escondiéndose de los policías. Los que tengan enredos todavía con mujeres o con la pornografía, yo qué voy a ir a decirle, vea, es que usted tiene, pues no, entonces me tocaba decirlo en público, porque pues se supone que yo no sabía que y como le digo, falta de experiencia porque era la primera vez que me mandaban a hacer eso. Una cosa es recibir la capacitación y otra cosa es vaya, hágalo. Y los que tienen cosas y los que no están diezmando, no vayan. Ah, no, pero no hace falta el que le gusta estar en la foto, ¿sí o no? Pues resulta que allá se fueron los metidos que no tenían arreglados sus asuntos y los cogió el diablo y los pateó. Entonces, cuando al tiempo, bueno, el que no había resuelto su situación sexual todavía, cayó, hoy no tiene nada, ministerialmente nada. Y había una bella que yo sabía que ella no diezmaba, pero es muy aburridor para uno de pastor. Vea, hermano, es que usted no diezma, usted no puede ir. ¿Qué diría el pueblo? Es que la pastora no lleva sino a los que diezman, ¿sí o no? Entonces, yo no le dije nada, pues quiere ir de metida, pues que vaya y que aprenda. Porque esto es algo que uno lo enseña aquí, pero la persona lo tiene que vivir y experimentar. Cuando al tiempo, ella tenía varios edificios para arrendar, apartamentos, pero ella nunca diezmó. Pero como quería estar en la foto, y sí, pastor, no, tranquila, vamos, pastor. Y yo, ay, esta avispa va por allá. Bueno, si va a aprender por revelación o por trituración. Cuando al tiempo llego yo y la llamo, pastor, uno aprende a las malas. Tenía sus edificios, pero no los podía arrendar. Tenía edificios bonitos y no los podía arrendar. Es que la palabra funciona. Entonces, hay quienes les gusta aprender por revelación y otros por trituración, pero igual nos seguimos amando. Y las puertas de la iglesia están abiertas y lo acompañamos en su trituración, pero igual le seguimos amando. Amén. Entonces, el pacto con el reino de Dios son, cuando damos las primicias, vamos a mirar la diapositiva. Las primicias, ya. Siembras, ofrendas,
diezmos, servicio. Cuando nosotros servimos al Señor, somos bendecidos. Mire, ahí vemos entonces, el pacto con las tinieblas es brujería, idolatría, a los demonios, derramamiento de sangre, perversión sexual, mentira. Y el pacto que nosotros hacemos con el reino de los cielos son las primicias, la siembra, los diezmos y el servicio. Entonces vamos a Colosenses capítulo 1. Voy a correr un poquito, por favor, que me estaba como quedando mucho. Colosenses 1:13. Aquí me faltó las deudas, en lo oscuro, las deudas. Entonces, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado, o sea, Dios nos ha librado ¿de quién? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien hemos tenido redención. Redención es que Él nos liberó de la esclavitud con la sangre, ¿cierto? Jesucristo. Hemos tenido redención por la sangre y el perdón de los pecados. Entonces, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hemos visto entonces que al lado de acá están las tinieblas, el pacto, pero Dios nos quiere trasladar. Vamos a mirar qué significa potestad. La palabra potestad viene del griego exousia, que significa símbolo de control, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño. ¿Qué sucede? Liberados de la potestad, porque ellos controlaban nuestra vida, las potestades influenciaban nuestra vida, las potestades tenían autoridad y derecho legal sobre nosotros. Pero Mateo 28:18 dice, Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahí esa palabra potestad también es exousia. ¿Qué significa? Que en ese momento hay dos autoridades. Está el de las tinieblas, potestad de las tinieblas, pero también está la potestad de Dios que tiene. Amén. Y la palabra tinieblas, potestad, nos libró de la potestad de las tinieblas, es la sombra, oscuridad, pecado, maldad, oscuridad física, tinieblas intelectuales. A veces hay tinieblas en nuestra mente y podemos venir aquí 50 años, pero todavía nuestra mente está bajo el poder de las tinieblas y a veces les cuesta trabajo ver en el espíritu, fluir en el espíritu, entender la palabra. 50 años escuchando la palabra y hacen unas bobadas. Y uno dice, pero este hermano, ¿qué? Si lleva tantos años, ¿y por qué hace eso? Es porque hay una influencia espiritual. Dice, tinieblas intelectuales, ceguera, lugar de castigo, aquellos que se encuentran en tinieblas morales o espirituales. Entonces, las tinieblas controlan, influencian, tienen derecho legal en las finanzas y por eso las tienen en lugares oscuros de pecado que traen ceguera espiritual. Pero la palabra ahí también nos dice que nos ha trasladado. ¿Qué significa la palabra trasladado? También viene del griego y significa llevar lejos, quitar, apartar, provocar un cambio. Entonces, Jesús con su sangre pagó nuestra esclavitud, amén. Y nos sacó para llevarnos lejos. Mire, traslado, llevarnos lejos. Y pagó para quitarnos de ese lugar de tinieblas. Y pagó con su sangre para apartarnos y provocar un cambio poderoso en nosotros. Amén. Entonces, gloria a Dios que Él nos viene y nos saca de la inmunda y de la oscuridad. Vamos a ver entonces estas diapositivas, las vamos a ver con cuidado. Aquí, bueno, quiero explicarles algo. Resulta que yo empecé a cambiar, estaba orando por alguien y pues es una persona que diezmaba, que ofrendaba, que era fiel con lo que a Dios le correspondía, pero económicamente no fluía. Entonces uno se queda como que, bueno, Señor, si la palabra suya dice que es sobreabundante, que nos sobre, ¿por qué a mi hermana le sucede esto? Bueno, empezamos a orar, hicimos el tiempo de sanidad interior
Y yo le dije, bueno, ahora vamos a trasladar las finanzas para poder que te funcionen, porque yo veo que están o sea, que no te está fluyendo lo que usted está haciendo. Entonces resulta que el Señor en visión me muestra un lugar oscuro, en la mitad era como si fuera una tabla y aquí era blanco, o sea, así. Y me mostró las finanzas, o sea, ahí eso brillaba, pero brillaba, había piedras preciosas, habían joyas, había el metal de plata, el metal de oro, de todo, pero riquezas en abundancia. Y estaban en ese lugar así, oscuro. Esta es la visión que el Señor me dio. Entonces yo dije, listo, vamos a trasladarlas, y empecé a orar. Señor, yo hoy declaro que todo lo que mi hermana ha sembrado en el reino tuyo es trasladado de las tinieblas, porque no han salido los diezmos, no han salido las ofrendas de ahí, de esta oscuridad, y yo las traslado en el nombre de Jesús. Y yo vi cuando pasaron. Entonces, cuando pasaron, quedaron, muéstreme la otra diapositiva, quedaron así. Quedó así. Y yo, sí, wow, funciona. Entonces llegó la otra hermana y yo me sentía más empoderada. Y yo dije, sí, vamos a trasladar las finanzas ya con la segunda. Trin, trin, trin. Y sucedió exactamente lo mismo. La tercera, wow, sí, ya estoy cogiendo cancha, eso funciona. Y la cuarta, pues la cuarta pasó. Pero llegó una sombra negra. Negra no. Bueno, ahí no quedó gris, yo la había pintado gris. Era, ahí en el computador sí se ve gris. Y era una sombra que se fue resbalando así, se pasó, digamos que la tabla, el lugar aquí del medio, se pasó, volvió y las tomó y volvió y las trajo. Era de color como una nube de color negro pero transparente, que usted ve lo que hay allá en el fondo, ¿no? Y volvió y las pasó, y yo, ¡oh! Las pasó, wow. Entonces quedó así. Y yo, y ahora, y empecé a reprender, y empecé a declarar y a hacer guerra espiritual, y nunca pasó. Y yo, y entonces, cuando abrí los ojos, yo le pregunté, ¿usted ha tenido abortos? Me dijo, sí. De razón no le pasan las finanzas. ¿Y usted ha practicado la brujería? Sí. De razón no le pasan las finanzas. Empezar a hacer sanidad interior para liberarla de todos los chicharrones. ¿Y qué sucedió? Ahora, hay algo que usted tiene que tener claro. Es que las bendiciones de Dios se sostienen en oración. Si usted las consiguió en oración, las tiene que seguir sosteniendo en oración. Yo les decía, en el ayuno, vuelvo y les repito, en el retiro, les dije, si ustedes no cuidan la liberación, acuérdese que viene ese demonio, trae otros 7, ya quedan 8 demonitos en su vida. ¿Y cómo lo cuida usted la liberación? Porque es que hay gente que uno la libera, se le manifiesta el demonio y sale a seguir pecando. Pues ¿cómo va a quedar con 8 demonios peores? Dice, peores que el que tenía. ¿A qué tenemos entonces que renunciar hoy? Hoy tenemos que renunciar a todo lo que el Espíritu Santo va a empezar a mostrar y a sacarle a la luz. Usted ya sabe a través de la palabra lo que es bueno, lo que es malo, lo que hizo bien y lo que no hizo bien. Pues este es un tiempo de arrepentimiento. Pero usted quiere seguir así, en la escasez y que pagó el arriendo. ¡Ay, ya llegó el otro mes! ¿No les ha llegado a pasar? ¡Ay, hay que mercar y solamente nos alcanza para la cebolla, el tomate y la papa y ya! No, Dios quiere que seamos sobreabundante. Póngase de pie, vamos a orar. Hay una promesa, me faltó. Hay una promesa que el Señor trae hoy. Póngamela, cuidado, póngamela allí, muñeca. Promesa, Isaías 45. Yo iré delante de ti. ¿Cuánto lo creen? Y enderezaré los lugares torcidos. Si el torcido que usted haya traído hoy, el Señor se lo va a enderezar. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierros haré pedazos. ¿Cuánto lo creen?
Te daré ¿qué? ¿Cuánto lo creen? Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén.